eso, vamos a hacer hartas cosas hoy. Espero que no alcance el tiempo. Y los dos sistemas que vamos a ver son dos sistemas distintos, pero están muy relacionados. Así como una introducción, vamos a tener un sistema que son unas masas con resortes, pero tienen condiciones de borde, no es periódico, pero es como cortado. Tiene otro nombre, pero ahora no me acuerdo. Y el otro sistema, el de la P2, es un sistema acoplado con condiciones de borde periódicas. ¿Sí? Y son muy parecidos, pero esas diferencias hacen que los sistemas tengan ecuaciones distintas y en particular las frecuencias de los modos normales cambien un poco. Una se degenere en un sistema, en cambio en la otra no hay degeneración. Ahí después voy a hablar un poco del tema de qué significa degenerarse, degenereque y cosas de ese estilo. Así que espero que les sirva mucho este auxiliar como para la tarea y obviamente que mientras la estén haciendo la tarea que se la van a subir el viernes, nos pueden preguntar para el correo o al foro al Mati y a mí. ¿Ya? Sí. Este es el auxiliar funado. No, mentira, no, acá no funamos, acá este auxiliar no es funado. Pero que tenga un nombre funado no significa que está funado. Entonces ya, voy a empezar ahora sí. Y lo primero que todo les voy a transmitir el enunciado para que lo vean. Entonces, vamos a empezar con la P1, que yo le puse molécula de dióxido de carbono, porque así me lo enseñaron a mí cuando yo lo vi. Y es como la forma más simple de estudiar el movimiento de átomos, pensando que la interacción entre ellos es como la interacción entre una masa y un resorte. ¿Ya? El problema dice así. Consideremos un sistema formado de tres masas unidas por resortes de constante elástica K. Así que vamos a pensar que este sistema es un sistema homogéneo, donde cada masa es la misma, y la constante elástica de cada uno de los cuatro resortes también es la misma. ¿Ya? Y están restringidos a moverse unidimensionalmente a lo largo de los resortes. ¿Sí? Entonces no vamos a pensar que esta cosa tiene como movimiento en el plano, ¿sí? En Y, ni tampoco como que tiene rotación en Z, ya en lo más simple posible. Entonces nos piden calcular el lagrangiano, las ecuaciones de movimiento de las tres masas y describir los modos normales del sistema, con las coordenadas también del sistema. Ya es que vamos a ver qué significa un modo normal, porque tal vez hay gente que acá no sepa qué es un modo normal. Lo voy a intentar explicar ahí cuando lleguemos a esa parte. Y eso. Voy a cambiar de pantalla. Estoy muy animada porque he estado toda la... ¿Se te apagó el micrófono? ¡Uy, qué bola! ¿Por qué se apagó? Y ahí está. Pero no he hablado nada. No he dicho nada. ¿Hasta dónde escucharon? Para saber. Hasta que cambió la pantalla, Estás muy ¿verdad? animada porque Ah, Sí, ya. eso. Porque en la mañana y se cortó. Ah, ya. Estoy... Ay, me encanta que me escuchen de estas cosas. Ay, son puras tonteras. Estoy muy animada porque en la mañana me puse a escuchar música de anime, como puro opening. Contraté YouTube Premium para estudiantes y dejé que la cuestión corriera así. Y fue todo hermoso en la mañana. Si necesitan inspirarse, escuchen música, la que les guste. ¿Dónde dejé mi matraca? Acá está. Entonces ya. Voy a dibujar el sistema. ¿Dónde dejé mi lápiz? Acá está. Entonces, más o menos el sistema es así. Vamos a tener nuestras masitas. Y nuestros resortes. Con constante elástica igual y masas iguales. Y nos piden calcular el lagrangiano. Entonces lo primero que uno hacía cuando veía el lagrangiano es cuáles son las coordenadas que definen mi sistema. En este caso, como es unidimensional, lo único que nos va a importar es cómo se mueve, por ejemplo, en la dirección X tongo. Por lo tanto, todas las cosas las vamos a escribir en función de X. Pero no va a haber solamente un solo X, sino van a haber tres X que cada uno de ellos describa la posición de nuestras masas en nuestro sistema. ¿Ya? Este problema yo lo hice en Newton la primera vez que lo hice dando este curso, hace unos cuantos años atrás, y es súper tedioso.
¿ya? Pero igual les recomiendo, si es que lo quieren hacer en YouTube, háganlo, pero en Lagrange es mucho más fácil porque no te preocupáis por los signos. Pero ahí, para que lo hagan como ejercicio. Y bueno, vamos a definir nuestras coordenadas. X1, X2, no, lo voy a dejar un poco más junto para tener espacio, y X3. Y bueno, con Lagrange, bueno, hay que calcular la energía. La primera energía va a ser la cinética, que es la más simple. Como las masas tienen la misma masa, podemos juntar todo en uno y solamente escribir la velocidad de cada una de las masas por separado. Entonces, la velocidad de la masa 1, x1 al cuadrado, x2 punto al cuadrado y x3 punto al cuadrado. ¿Sí? Simplemente la energía cinética. La energía potencial, como estamos pensando que acá no hay gravedad, ¿sí? G igual a 0, solamente la única energía que nos va a interesar va a ser la energía que nos aporten los resortes. ¿Y cuál es la forma de ver la energía de los resortes? Bueno, estudiando su elongación. ¿Ya? Entonces, si nosotros ahora tomamos como este pedacito como x1, este resorte se habrá desplazado o elongado lo mismo que x1. Entonces, vamos a ponerlo aquí. U es igual a 1/2 de k x1 al cuadrado. ¿Sí? Acá igual, como el k es igual para todos, voy a juntar todos los k y solamente voy a escribir las coordenadas. Si no fuera así, tienen que escribir cada uno de los k por separado, así k1 con lo que se elonga con ese resorte y así. Entonces ya, tenemos x1 al cuadrado, esa es la primera elongación. Luego, la elongación de este resorte que está acá. Ese resorte se elonga lo que se estira x2, pero como también lo está tirando x1, en verdad lo que se va a estirar va a ser x2 menos x1. Por tanto, aquí tendríamos que poner x2 menos x1 al cuadrado. Va a pasar lo mismo que en el siguiente resorte. Se estira lo que se estira la masa 3, x3, pero a la vez es tirado para el otro lado por x2. Entonces, quedaría algo así. Más x3 menos x2. Y por último, el último resorte solamente va a ser estirado por lo que se elongue x3. Entonces, este pedacito de acá sería x3. Y aquí tendríamos x3 al cuadrado. ¿Sí? Siempre esta parte creo que la más confusa, yo creo que en Newton es peor. Pero fíjense bien, así como si uno lo estira, el otro lo tiene que, o sea, como estas fuerzas son fuerzas de acción y reacción, si un lado lo estira, el otro lo tiene que contraer, para que se mantenga como la continuidad del resorte y no se rompa. Entonces ya, fíjense, ya tenemos la energía cinética y la energía potencial, por lo tanto, nuestro lagrangiano nos va a quedar como 1/2 de la masa por las velocidades menos la energía potencial elástica. Y si se dan cuenta al tiro, como que a diferencia de otros sistemas, cuando estemos derivando las ecuaciones de movimiento, estas van a quedar en función de otras variables, que no sean solamente la variable x punto de esa coordenada o de esa masa, sino van a quedar en función de las demás. Pero ahí la vamos a ver, no se preocupen. Entonces, me faltará esta más esta. Ya, bacán. Ahí tenemos nuestro Lagrange. Y No, bueno, es x3 menos x2 y pusiste ay, x2 sí, menos x2. muchas gracias. Aquí está. Ahí está, ahora sí. Ya, bacán. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos Euler-Lagrange para cada una de las x. Entonces, sería esta derivada primero, y bueno, si nos fijamos, solamente aquí van a estar metidas estas,
particular va a ser esta con esta. Entonces sería menos 1/2 de k, 2x1 menos 2x2 menos x1. Y acuérdense que ese menos viene de la regla de la cadena. Como acá hay un menos, tiene que salir un menos para afuera por la derivada. Y bueno, acá podemos matar estos dos. Y podemos juntar la expresión. Entonces sería menos k. Acá tenemos un x1 y acá también tenemos un x1. Entonces eso sería 2x1 menos x2. Y ahora un truco para no tener que hacer dos veces la misma, o sea, derivar dos veces lo que viene ahora. Fíjense bien que cuando tengamos que derivar en Lagrange con respecto a la x punto, solamente va a haber un x punto aquí. Disculpen, aquí. Y todas las demás que están acá no tienen x punto. Entonces, al tiro, si yo lo derivo con respecto al tiempo, voy a sacar la segunda derivada nomás. Y ese es un truco para no tener que derivar tantas veces. Entonces, sería 2m partido en 2, x1, 2 puntos. m, x1, 2 puntos. Y si se dan cuenta, como las demás ecuaciones van a empezar a parecerse mucho. ¿Sí? Voy a escribir esta ecuación primero. Entonces aquí tendríamos mx1 punto punto más k2x1 menos x2 igual a 0. Entonces esta sería la primera ecuación. Voy igual a hacer las demás para que no nos confundamos. Entonces ya, x2. La derivada del lagrangiano con respecto a la coordenada generalizada. Medio de k. Y volvemos ya en el Lagrange. Ahora el x2 está aquí y también está en esta parte de acá. Entonces sería 2x2 menos x1. Sí, está bien. Creo que las puse al revés. 2. Sí, esta que... Disculpen, chiques. Esta de aquí y esta de aquí están al revés. Bueno, da lo mismo, pero para ser consistente con la matraca. Este es 3 y este es 2. Ahí está. Entonces ahora sí. Esa derivada está aquí. Menos 2x3 menos x2. Esos dos se van. Y acá también podemos sumar este x2 con este x2. Y nos dará menos k2x2 menos x1 más x3. ¿Sí? Y esto es solamente porque acá va a tener un menos. Y acá también tiene un menos, entonces las junto los dos menos para que me quede un poco más compacta la expresión. Y bueno, esta derivada va a ser lo mismo que en el caso anterior. Nos va a dar mx2 punto. Entonces la ecuación de movimiento de acá sería más k2x2 menos x1 más x3. Y así con la siguiente. Y la siguiente va a parecerse mucho a esto que está acá. Entonces, x3. Y aquí sería menos 1/2 de k. Y vuelve el Lagrange. Entonces aquí solamente vamos a tener este pedacito de aquí y este pedacito de acá. Entonces esta se va a parecer mucho también a esta que está acá arriba. ¿Sí? Porque son casi iguales. Pero igual la vamos a derivar. Entonces sería 2x3 menos x2 más 2x3. Por lo tanto, esos dos se van con ese 2. Y nos da menos k2x3 menos x2. Y la última derivada
mx3, 2 puntos. Entonces nos da mx3, 2 puntos, más k2x3 menos x2. Sí. Ahí están las tres ecuaciones de movimiento. Las voy a escribir aquí abajito, de nuevo para que las podamos visualizar mejor. Y voy a aprovecharme, o sea, no sé si aprovecharme, pero voy a definir una variable que va a ser w0 cuadrado como k partido en m. ¿Sí? Eso solamente porque me conviene y después vamos a ver qué significa al final eso. Por lo tanto, las ecuaciones de movimiento de nuestro sistema serían más o menos así. 2x1 menos x2. Sí. x2 punto s cuadrado 2x3 x2 menos x1 más x3 igual a 0, y por último 2x3 menos x2 igual a 0. Ya. Esas son nuestras ecuaciones de movimiento, y como les dije, estas ecuaciones son ecuaciones tipo acopladas porque vamos a tener, aparte de nuestra coordenada que está relacionada con nuestra aceleración, vamos a tener un cachito que es justamente la posición de la otra masa que me va a estar interfiriendo en mi movimiento. Y eso es súper cool, porque estos sistemas que están acá, uno los podría transcribir en forma matricial, como un sistema de ecuaciones. Como matrices. Y esa es la gracia de todo esto. Cuando nosotros tenemos sistema acoplado, nosotros nos gustaría de alguna forma escribir las ecuaciones de movimiento como un sistema de matrices, porque nosotros sabemos cómo funcionan las matrices. Nosotros ya pasamos lineal y ya sabemos diagonalizar al menos matrices. Y con eso nos vamos a firmar para empezar a resolver estos sistemas. Entonces voy a escribir esto como matriz. Entonces tendríamos las derivadas en un lado. Y voy a correr todo esto para el lado. Entonces tendríamos w0 cuadrado. Y voy a poner acá los menos. Menos 2, 1, 0. 1, menos 2, 1. 1, 1, menos 2. Por x1, x2 y x3. Y para escribir esta matriz, yo lo que recomiendo es que cada columna representa a una de estas variables. Entonces ya. ¿Por qué X. sorry, Sí, sorry, dale. Ay, me faltó un C. en, Sí, en esa misma? ahí está. Buena, Sí, me acuerdo. Es que había matraqueado el otro, así que el otro tenía un 1 ahí. Pero está bien. ya, ok. Disculpa, Claro. la matriz que sale acá siempre tiene que ser simétrica. No siempre. En este caso, este problema hace que la matriz sea simétrica. Pero, y es bacán por eso, porque ahí podía ser, se te cumplen muchas cosas. Pero no en todos los sistemas va a ser simétrica. Todo depende de, por ejemplo, igual este sistema es súper homogéneo. Onda, piensa que si los K son distintos, acá los W también te van a cambiar. Entonces ahí ya no se te asimetriza. Creo, sí. Sí, no se te asimetriza, te van a cambiar como estos valores de acá, si no me equivoco, los del lado. Pero ojalá que la vida fuera siempre simétrica. Si las más igual son distintas, igual te cambia todo. Pero es solamente por el problema, queda asimétrica. Eso con esto. Y iba a explicar cómo se escribía esta matriz, para la gente que no sabía. Entonces yo lo que hago es como ya, todo esto lo paso para el lado. Y cada una de estas columnas es una de esas variables, x1, x2, x3. Y veo, en la primera ecuación, ¿tengo un x1? Sí.
Entonces, ¿cómo está x y x1? Bueno, es menos 2w0 cuando está para el otro lado. Entonces, simplifico w0 afuera y le pongo un menos 2 dentro. ¿Hay un x2? Sí. Y va a ser un 1, porque es solamente 1. ¿Hay un x3? No, entonces 0. Y después bajo de nuevo para la otra ecuación y así se escribe igual que un sistema de ecuación. Y ahora, que ya tenemos como, ya, bueno, hicimos el Lagrange, calculamos la ecuación de movimiento y ahora queremos ver los modos. Y entonces, ¿qué diantre es un modo? Pues yo no he dicho nada que es un modo. Y hay una frase que me gusta mucho, que la vi en la mañana, y fue como, oh, esta frase se la voy a decir a los cabros. Bueno, no una frase, es como, cómo se dicen los modos. Entonces, un modo es cuando nosotros, o sea, es como la representación del sistema donde cada partícula del sistema está oscilando a la misma frecuencia. Y también hay gente que le dice que la misma fase, pero a mí no me gusta decirle la misma fase porque también uno habla de contrafase y en fase y ahí como que esa noción como que explota un poco. Pero lo importante es que toda parte del sistema, lo estoy escribiendo mal, ahí está, oscila, sí, con la misma frecuencia, at the same frequency. Eso significa que nosotros estamos buscando soluciones tal que las ecuaciones de movimiento de mis masas tengan las mismas frecuencias. Entonces, ¿cómo puedo yo entonces interpretar una solución de esa forma? Simplemente diciendo que nuestras soluciones son de la forma una amplitud por una exponencial imaginaria. ¿Sí? Pero aquí igual, esto está bien como para poder como matraquearlo, pero cuando nosotros queremos como estudiar el sistema físico y real, uno tiene que, en vez de usar, lo voy a cambiar de letras mejor, en vez de usar la parte como compleja, que sería como algo así, uno tiene que escribir las ecuaciones del sistema como la parte real de este número complejo. ¿Sí? Uno lo puede hacer directamente con la parte compleja, pero, o sea, la parte real, pero es mucho mejor trabajar con la parte compleja y después pasarte a la parte real, por el tema de que las exponenciales son muy bacanes de trabajar y derivar, ¿sí? Sí, yo les recomiendo así como encarecidamente más porque después de aquí al infinito van a tener que usar siempre el mismo ansatz. Onda, yo lo he ocupado en este ramo, en cuántica, en electro y en mucho electivo y lo sigo ocupando en mi vida. Así que este ansatz de la vida. En sólidos también se ocupa, intrafísica del sólido. Y después uno cuando lo quiere graficar, uno estudia la parte real, ¿ya? Cuando uno lo quiere ver. Pero para uno trabajar, usa la parte compleja, porque los complejos igual son bacanes. Si igual aún no entienden como qué es un modo, yo igual les recomiendo, más voy a ponerla acá en el chat, una playlist que es súper buena de la MIT. Yo no me acuerdo si lo usé cuando hice este ramo, pero es muy buena, onda, este video que les voy a poner ahora es como justo lo que explica modo acoplado y oscilaciones y modos normales. Así que ahí para que la vean, el tipo explica bacán y hace como cosas experimentales mientras explica, así que mucho mejor. Ya. Se las dejo para que lo vean. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar este ansatz que acabo de escribirle y lo vamos a poner ahora en nuestra ecuación de movimiento que habíamos escrito ahí arriba. ¿Dónde está? Entonces, vamos a tener que z lo escribo como una exponencial y una amplitud, por lo tanto, z dos puntos va a ser menos w cuadrado por zi por la exponencial. Por lo tanto, vamos a tener que z punto más w cuadrado z va a ser igual a 0.
Sí, porque eso se tiene que cumplir. Y si, bueno, si se dieron cuenta, esto es como escribir un soleado armónico. No completamente. Es una parte. El vector X no, no es completamente la parte real. Como que la parte real tienes que incluir como la parte real de la exponencial. Entonces te va a dar como un coseno. Entonces va a ser como X por una amplitud, que en este caso esa amplitud va a ser el vector, por coseno de... bla, bla, bla. Al menos en este caso. ¿Ya? Pero no es solamente como el vector solo. Entonces ya. Vamos a aplicar esto que está acá a nuestra ecuación de movimiento que teníamos aquí arriba, porque ya teníamos escrito que las derivadas son algo así. Entonces, vamos a tener que menos 2w0 menos w cuadrado, que sería metiéndole el ansatz, ¿ya? Piensen que esto igual lo podemos escribir como... ay, se me perdió. No, sí, está bien. Sí. Está bien. Esto que está aquí, lo ponemos aquí. Y ocupamos el ansatz que acabamos de escribir acá. Entonces ese W que está acá solamente va como a meterse a las diagonales. Y esto es como lo mismo que veíamos en lineal cuando uno como calculaba el determinante de la matriz y le igualaba a 0 para encontrar los autovalores. No, ustedes como le decían, valores propios. Sí, así le dicen, no, valores propios. Es lo mismo que calcular los valores propios de esta matriz. ¿Ya? Así que por si es que alguien se está confundiendo, es exactamente lo mismo. Vamos a calcularle los valores propios a esta matriz que está acá. Una pregunta, Pablo. Dale, ¿Y ese W0, por qué va así sin cuadrado o ahí iría con está. cuadrado? Es con Ah, cuadrado. listo. Sí, Ya, sí, ya, sí. ya. Se me van los cuadrados de repente, pero así, hay con un cuadrado. Bueno, Entonces, vamos a calcular los autovalores de esto. A todo esto, yo le digo autovalores porque en cuántica, ahí me faltaron los más, le dicen autovalores a estas cuestiones, para que se den cuenta que de verdad aparece como en muchos contextos de la física, sí, infinitos. Menos 2w0 más w cuadrado. Y también pueden usar este ansatz como cambiado, y en el sentido de que en vez de ser como más i, también lo pueden hacer con menos i, y les va a dar los mismos resultados de la frecuencia. ¿Ya? Para que se van. Onda, si usan uno o usan el otro, deberían llegar a lo mismo. La matraca no va a ser muy distinta tampoco. Igual a 0. ¿Ya? Entonces aquí solamente hay que calcularle los autovalores a esta cuestión que está acá. Entonces le vamos a calcular. Le vamos a poner esta matriz. ¿Cómo le ponemos? Le voy a poner matriz M. Entonces el determinante de la matriz M va a ser menos más esto que está aquí por menos W0. Ay, me faltaron los cuadrados, disculpen, ahí está. Cuadrado más W cuadrado menos W0 cuadrado menos W0 cuadrado. Sí, W0, a la cuarta. No, está al cuadrado. Acá también está al cuadrado. Ahí se me van los cuadrados porque se me está pasando esta hora. No. Entonces ahora sí está bien. Está al cuadrado menos 2w0 cuadrado más w cuadrado igual a 0. ¿Sí? Y ahora, si se dan cuenta, esta cosa igual la podemos juntar. Como que hay términos que se pueden juntar. Y es justamente este que está aquí con este que está aquí. Entonces, los vamos a juntar. Menos 2w0 cuadrado más w cuadrado menos w0 cuadrado más w cuadrado
al cuadrado menos W0 a la cuarta. Ahí. Y esto igual a 0. Entonces, ¿cuándo este polinomio que acabo de escribir se va a hacer 0? Bueno, cuando esto que está aquí sea igual a 0. Por lo tanto, ahí tendremos el tiro que esta frecuencia de modo va a ser esta que está aquí. En verdad es la raíz de esto, pero lo voy a dejar con el cuadrado. Pero cuando tengan que hacer los cálculos, pónganle la raíz, ¿ya? Ahí pónganle que W es igual a la raíz de esta cuestión. ¿Sí? Solo me estoy aprovechando de esto porque después cuando calculemos los vectores propios, vamos a usar el cuadrado. ¿Ya? Y lo otro es que esta parte tiene que ser 0, para que también se cumpla que es 0. Entonces aquí vamos a desarrollar un poco el polinomio. Cuadrado a la cuarta menos 4W0 cuadrado por W cuadrado más W a la cuarta menos W0 cuadrado. Y esto tiene que ser igual a 0. Pero si se dan cuenta, igual hay cosas que se van a empezar a juntar y cosas que no. 2. Ay, y me faltó creo que un término. Sí. Ay, sí. Me acabo de dar cuenta, sí. Me faltó agregar un W0. Oh, disculpen, aquí tengo que agregarle un W0. Y viene de la multiplicación de la cuestión de arriba. De este que está aquí no lo conté. No lo agregué a mi cosita. Pero lo voy a agregar al tiro, no se preocupen. Aquí. No, disculpen, ahí no. Es aquí donde me falta. Menos W0 cuadrado igual a 0. Sí. Y aquí entonces me va a dar 2W0 cuadrado. Ahora sí, si no, no iba a darme y me iba a quedar la embarrada. Entonces aquí hay términos que ahora sí se van a matar. Entonces nos va a dar 2W0 cuadrado menos 4W0 cuadrado más esto que está acá. Y ahora sí. Y ahí esta ecuación que está acá, la que acabo de escribir, si se dan cuenta es como una ecuación cuadrática, pero para W cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí, voy a poner aquí. Esta es una ecuación cuadrática para W cuadrado. Y la vamos a terminar de resolver esta que está acá. Entonces, sería W más menos al cuadrado igual a 4W0 al cuadrado más menos raíz de 16W0 al cuadrado menos 8W a la cuarta, disculpen, a la cuarta dividido en 2. Entonces, lo que está acá adentro va a ser un 2 raíz de 2W0 al cuadrado. Sí, porque 16 menos 8 es 8 y 8 en raíz es 2 raíz de 2. Y el W0 a la cuarta va a salir como fuera como un W0 al cuadrado. Y por esto vamos a dividir por 2. Por lo tanto, nos va a quedar que esto es 2W0 cuadrado más menos raíz de 2 W0 cuadrado. Por lo tanto, ahora todas las frecuencias que vamos a tener van a ser 3. Va a ser W1 al cuadrado como 2W0 al cuadrado. W2 al cuadrado será W0 al cuadrado, 2 más raíz de 2. Y la siguiente, W3 al cuadrado sería W0 al cuadrado, 2 menos raíz de 2.
Por lo tanto, como resumiendo así volviendo, dado este ansatz que nos dimos, que nos dice como, bueno, este sistema es como una amplitud por una frecuencia, encontramos que las frecuencias que resuelven nuestro problema van a ser 3. 1, 2 y 3. Y no es coincidencia que sean 3 y hayan 3 masas. Mientras más objetos tengamos en nuestro sistema, mientras más coordenadas tengamos, esas coordenadas van a ser exactamente la misma cantidad de frecuencias que vamos a tener que encontrar, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, siempre cuando tengan que resolver estos problemas, cuenten más o menos cuántos grados de libertad tienen, por este caso serían 3, y tienen que tener al menos 3 frecuencias. No voy a decir que tengan que ser distintas entre ellas porque puede generarse que tengan 2 que sean iguales, pero al menos tienen que encontrar 3. ¿Ya? Eso es como un buen hint como para cuando no saben si están avanzando bien y encontraron todas, fíjense bien. Tengan n grados de libertad, entonces necesito n frecuencias. ¿Ya? Y bueno, Vale, una pregunta, dale. que quizá aquí entro en la ignorancia, pero cuando saco raíz me quedarían 2 valores. ¿Qué pasa con el negativo? El negativo matemáticamente nos dice cómo funciona, donde es como tomar el ansatz. Es como que le hubiéramos agregado este ansatz que está acá un menos, ¿cachai? Pero físicamente no te aporta mucho, ¿cachai? Porque al final lo único que uno estudia, como cuando uno estudia estos sistemas, las frecuencias las considera positivas, ¿ya? Matemáticamente te las va a botar negativas, ¿cachai? Pero el significado físico, al final tú lo que ves es la magnitud, entonces tomáis los valores positivos, ¿cachai? En la matemática Claro. no te va te va a aportar más solución al sistema, pero la verdadera importancia al final son las magnitudes de estas cosas, entonces usáis solamente los valores positivos, ¿sí? Pero igual está bien, Gracias. dale, Igual, gracias. ya. Entonces, tenemos estas frecuencias, y uno en lineal cuando encontraba los valores propios, uno como que al tiro iba y calculaba los vectores propios, y los vectores propios en la física son los modos normales. Entonces vamos a hacer eso. Vamos, dado estas frecuencias, o valores propios, vamos a calcular los vectores propios o los modos normales. Entonces vamos a calcular los primeros. Vamos a calcular W cuadrado igual a 2W0 cuadrado. Entonces, nuestra matriz nos va a quedar como menos W0 cuadrado menos más W0 cuadrado. W0 cuadrado, 0. W0 cuadrado menos W cuadrado más estos. Ay, me faltó una. W0 cuadrado, 0. W0 cuadrado, 2W0 cuadrado más 2W0 al cuadrado. Esto tiene que ser igual a... Ahora voy a ponerle x1, x2 y x3, pero acuérdense que estos son como los zetas. Pero es para que igual entiendan que estamos calculando los modos normales del sistema. Y en la tarea podemos hacer esto mismo, ¿cierto? Que Así como de chantar el X1, X2, X3, para que sea bonito. sí, igual lo pueden hacer, pero sí, pero después cuando calculen las cosas, tienen que escribir qué es la parte real. Eso es lo importante, Sí, sí. Ah, ya, capto. ¿ya? Vale. Ya, por si acaso. Ahí, 0, 0. Lo pueden decir así como para entender este problema, lo vamos a escribir con X1, pero recuerden que para estudiarlos, como físicamente, uno toma la parte real. Y con esa línea yo se los compro así. Y si el Mati no se los compra, yo lo reto, porque está bien dicho. Me encanta esto. Entonces ya. Si se dan cuenta, la fila que está acá es la que nos aporta más información, donde nos dice que W0x1 más W0x3 va a ser igual a 0. Y se implica que x1 tiene que ser igual a menos x3. Y x2 por esta fila que está acá no aporta mucha información, ¿ya? Entonces,
podemos como decir, no quiere decir que sea 0, pero al final como que uno cuando va a escribir el vector no la va a considerar. Entonces ahora si escribimos el vector, no normalizado, porque no lo voy a normalizar ahora, ¿ya? Pero uno debería normalizarlo, ¿ya? Sería, uno siempre se afirma de 1, por ejemplo, yo me afirmo del x1, ya digo, x1 escrito en x1 es 1, x2 escrito en x1, como no están relacionados, uno pone 0, y x1 está relacionado a x3 con un menos 1, entonces, menos 1. Y con esto ya tenemos al tiro cuánto es el modo normal para esta frecuencia, ¿ya? Y si se dan cuenta, acá pasa algo muy interesante, y es que esto nos aporta exactamente cómo es el movimiento que tienen estas masas con estos resortes en mi sistema. Lo voy a dibujar para que igual lo entiendan. Si yo tuviera más o menos aquí mi resorte, no. Si yo tuviera, por ejemplo, acá las posiciones iniciales, donde están los ejes verdes de mis masas, en este caso, si es que, por ejemplo, esta masa que está acá se mueve para este lado, para allá, esta masa, la que está al medio, no se va a mover de su posición, porque dice nuestro sistema que no está relacionada, como que no la afecta que esté en movimiento las demás. Entonces una la pone al medio. Y la otra nos sale que está con un menos 1. Entonces si la masa 1 se está moviendo para la izquierda, la otra se tiene que mover con la misma amplitud para la derecha. Entonces se movería para allá. Y ahí uno le dibuja los resortes. Entonces esta se mueve para allá y la que está al medio no se mueve. ¿Ya? Y pasaría lo mismo para el otro lado. Si esta se moviera para allá, esta no se movería y la otra se movería para el otro lado. Y este sistema se conoce como un sistema que está en contrafase. Y tiene un nodo. Ahí. Con un nodo. Donde el nodo es este que está acá, porque esta masa no se está moviendo. Sí. No sé si entendieron cómo se dibuja esta cuestión. Igual tengo una simulación de esto, se los voy a mostrar en un segundo para que lo vean. Pero eso, siempre cuando tengan que dibujar los modos, fíjense bien en qué nos está aportando el vector propio que acabamos de calcular, y dado eso y los signos, dibujamos. Entonces, este si se mueve para un lado, el 3 se va a mover para el lado contrario, y porque está un 0 acá, este significa que está en reposo, no se va a mover. Veamos con el otro modo que está acá. Voy a mover un poquito. Entonces, para el modo W2 igual a, acá lo tengo, W cuadrado 2 igual a W0, raíz de 2 más 2. Nuestra matriz que está aquí, menos 2 W0 cuadrado, más W0 cuadrado, de raíz de 2 más 2. Ahí este 2 se va con este 2. W0 cuadrado, 0. W0 cuadrado. Este que está acá, si se dan cuenta, es la misma, así que para ahorrarme espacio, voy a escribir solamente raíz de 2 W0. Porque ya hice la resta. 0 W0 cuadrado, raíz de 2 W0 cuadrado. X1, X2, X3, 0. Y aquí pasaría como más o menos lo mismo, como hay que correr, restar y sumar. Entonces, primero fíjense que la primera ecuación nos daría que raíz de 2 W0 X1 más W0 X2 es igual a 0. Por lo tanto, tendríamos que X2 es igual a menos, o mejor lo voy a escribir con X. X1 es igual a
sí, está. X2 es igual a menos raíz de 2, X1. Y si se dan cuenta, en la ecuación que está acá abajo te va a dar exactamente lo mismo, pero con X3. Entonces tendríamos W0, X2, más raíz de 2, W0, X3 igual a 0. Entonces, X2 es igual a menos raíz de 2, X3. Y bueno, como estas dos son iguales, implica que X1 tiene que ser igual a X3. Por lo tanto, el vector propio, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar como, más o menos porque no lo voy a normalizar, que esta de acá y esta de acá tienen que ser iguales, pero la del medio tiene que ser menos raíz de 2. Y acá tendríamos, en vez de tener como acá un modo contrafase con un nodo, vamos a tener ahora uno en contrafase con dos nodos. Y ahora les voy a dibujar al tiro cómo va a quedar esta cuestión. Entonces, si estas son nuestras posiciones de equilibrio, y por ejemplo, esta masa se mueve para allá, la masa que está al medio se va a mover para el otro lado. Si esta se mueve para allá, esta se va para el otro lado, pero con una amplitud un poquito más grande. Entonces le voy a poner una flecha más gordita. Y la otra se va a mover para el mismo sentido que la masa 1 con la misma amplitud. Entonces ahí dibujamos los resortes. Y va a pasar exactamente lo mismo para el otro lado. Si esta se mueve para allá, esta se movería para el sentido contrario. Ahí, una flecha más grande. Y la otra se movería para el otro lado. ¿Sí? ¿Me están captando más o menos cómo se interpretan estos movimientos dados los modos normales? Bueno, es esto el modo normal. ¿Sí? Ya, bacán. Sí, pónganlo en el chat. Sí, eso. Si es que alguien no lo entiende, me dice igual, porque igual es súper importante entenderlo. Ah, ya, la flecha grande está relacionada a que la amplitud que está acá es más grande, ¿sí? Raíz de 2 es más grande que 1. Entonces, como que si es que una se mueve 1, la del medio se tiene que mover raíz de 2 en sentido contrario. Una amplitud un poco más grande, pero un poquito más grande. Solamente es, como que la amplitud es más grande. ¿Por qué serían dos nodos? Y igual ahora lo pienso y según yo se generan dos nodos porque voy a tener como un nodo aquí y un nodo en este lado de acá. ¿Sí? Como que este movimiento va a ser como así, como así. Entonces vaya a tener como un punto donde se encuentren y se maten, genera un nodo, y otro punto donde se va a mover la otra. Y cuando vuelva a ese punto vaya a tener el otro nodo en otro lado. ¿Sí? Como que tenéis dos posiciones como de equilibrio, se podría decir. Por eso son dos nodos. En cambio, en la otra tenéis una, porque se van en fase y después se juntan, ¿cachai? Pero oscilan solamente en una posición de equilibrio que es justamente la masa M que está ahí. En cambio, en la otra no, tienen dos puntos. Y por último vamos a hacer la otra. Pero esta la voy a hacer un poco más rápido para mostrarles las simulaciones, darle un pequeño break y hacer el otro. Lo van a ver, así que espérense un segundo. Así que déjenme hacer esta cuestión rápido. Esta era W0 cuadrado, raíz de 2 menos 2. Raíz de 2 menos 2. No, mentira, es al revés. 2 menos raíz de 2. Por lo tanto, acá la matriz va a ser parecida, pero va a tener unos raíz de 2 metidos por ahí. 0. W0 cuadrado menos raíz de 2 W0. W0 cuadrado. 0. W0 cuadrado menos raíz de 2 W0 cuadrado. X1, X2, X3. Y de aquí vamos a tener que
raíz de 2, x1 tiene que ser igual a x2, viene de esta parte. Y también vamos a tener que x2 es igual a raíz de 2x3. Por lo tanto, este vector o este modo va a ser más o menos 1 raíz de 2, 1. ¿Sí? Así, esto de acá es más o menos igual a cómo se calculaba acá, pero ahora van a tener un signo positivo. Y este que está acá, como todas van para el mismo lado, como tienen todos los mismos signos, se conoce como un movimiento en fase. Y si lo dibujáramos, ay, me quedó toda fea esa. Significaría que si esta pelotita se mueve para acá, esta también se va a mover para allá, pero a conocer con una flecha más grande. Y esta también se va a mover para el mismo lado, pero con la flecha chiquitita. Y va a pasar lo mismo para el otro lado. Si esta se mueve para allá, esta se va a mover para allá, y esta se va por acá. Y en este caso no hay nodos. Acá no se generan nodos porque todas van al mismo sentido. Entonces no tenéis como un punto donde como se encuentran estas cuestiones. Y ahora les voy a mostrar la simulación de esto para que lo entiendan bien. Así que denme 2 Yo tengo una segundos. pregunta antes. Dale, dale, dale. ¿Qué debería hacer para normalizar esos vectores? Porque mencionaste que hay que normalizarlo o algo Sí. Ay, así, ¿cómo se hace pero esta cuestión? Hoy no me acuerdo cómo se normalizan estas Sacarle cosas. la norma y dividirlo por la norma, creo. Sí, es como algo así. ¿y eso hay que Yo hacerlo en la tarea? Por eso pregunto solamente. Si no no, no sé. preguntaría. Depende. mm, si te los piden normalizados, los dejáis normalizados. Si no, tenéis que decir que esta cosa es como más o menos. En vez de ponerle un igual, ponerle una cursiva. Ya, Y esa decís cosita, que. ya. Y decís como esto hay Ya. que normalizarlo, ¿ya? Pero lo decís. Listo. Ya, O lo busqué en gracias. Google. Dale, dale. Sí, sí. ¿Vale? Ay, Dos sí. dudas. Ay, ya, dale, dale. Una que va. Ahora me surgió con la duda anterior. ¿Influye en algo si no se normaliza? Como en el sentido Mm, físico. No. Solamente como que cuando lo normalizáis estáis diciendo cómo son las amplitudes. Como O más sea, específico. sí, onda, pero el Ah, sentido físico, lo rico de esto, te lo dan los vectores propios, que son los modos, ¿cachai? Y los valores propios, que son las frecuencias. Eso es el significado físico, te lo sacan ahí, ¿no? Normalizarlo no te lo da. Es más bueno, bonito. y la otra duda es que al fin y al cabo cuando vemos el tema de la fase o contrafase, más que los valores numéricos que nos dan en el vector, hay que fijarnos en los signos. Sí. Pero igual los Bacán, valores gracias. numéricos son importantes porque te van a decir qué tanto se contraen. Y ahí lo van a ver. Ah, Em, súper. entonces, como ya les mostré esta cosa, ya la resolvimos, todo eso, pero uno como físico o física, como en mi caso, y astrónomo o astrónoma, uno tiene que agarrar lo que me atraqueó y llevarlo a un sistema físico para poder estudiarlo. Entonces eso hice a cabo. Escribí las frecuencias, ves que ayer ya les saqué las raíces, escribí los vectores, son todos los vectores que teníamos, y ya tomé la parte real, y la parte real de la exponencial imaginaria en este caso es un coseno. Entonces acá están escritos cada una de las soluciones por modo, ¿sí? Entonces acá tenemos el modo 1 y la frecuencia relacionada a ese modo. Y lo mismo para todas. Por lo tanto, ahora, si nosotros graficamos, vamos a ver cómo se comportan estas soluciones o cómo oscilan estas soluciones en el tiempo. Hay cosas como en chat, ¿qué pasó? Rayo mucha raya en el... que son chistosos, cabrón. Entonces, por ejemplo, para el modo 1, podemos ver que la oscilación de las masas está dada por esto que está acá. Si se dan cuenta, la masa 1, que era la que estaba más a la izquierda, oscila en contrafase con respecto a la masa 3. ¿Sí? Y es como el dibujito que le hice. Entonces estas van a estar como así.
como se juntan y se separan, se juntan y se separan. Pero en cambio, la masa 2 se mantiene en su posición de equilibrio, no oscila, se queda quieta, y es justamente ese nodo que les decía. Vamos a ver otro caso. ¿Qué pasa con el modo 2? ¿Qué pasa con el modo 2? Entonces, si yo lo cambio, ay, lo corrí, ahí está, con el modo 2. Con el modo 2 vemos algo muy similar a lo que también le había dibujado. La masa 1 y la masa 3 se van a mover en sincronía. Si una sube, la otra baja. Si una sube, la otra baja. Pero en cambio la masa 2, no. Se va a mover en contrafase con respecto a estas masas y a la vez va a tener una amplitud más grande, que es justamente ese raíz de 2 que aparece. Oh. Me dan risa. Y bueno, ¿qué pasa si ahora veo el modo 3? Que es el modo que estaban en fase. Entonces, si están en fase, pasa exactamente lo mismo. Oscilan con la misma frecuencia, obviamente todos oscilan con la misma frecuencia, van en la misma dirección de oscilación, pero la masa 2 tiene una amplitud un poco más grande que ese raíz de 2 que les decía. Ya, ahí están como uno ve los modos graficados. Pero ahora hagamos una simulación más chora. Entonces, yo hice una simulación aquí de cómo se vería este movimiento usando los resortes de verdad. Entonces, este es mi modo 1, que era el modo donde teníamos contrafase y un nodo. Entonces, si lo hacemos simular, vamos a tener esto que está aquí, que les decía. Exactamente lo mismo. Yo agarré las ecuaciones y se las puse al computador, el computador hizo toda la magia. Y si ven, la masa al medio no se está moviendo. Pero las otras masas sí se mueven y se mueven en contrafase. Es hermoso, sí. Cambiamos de modo, po. Este es el modo 1. Cambiamos a modo 2. Entonces, si cambiamos a modo 2, cachen, cambia el tiro el sistema. ¿Ven? No, yo sé los pasos, si yo lo hice, así que lo voy a subir al curso, no se preocupen, va a estar. Está en matemáticas, sí, así que para usarlo tienen que descargarse Wolfram Matemáticas. Y como ven, estas van en fase, en cambio la que está al medio va en contrafase. Y tiene una amplitud un poco más grande, si ven como que el resorte se mueve mucho más que las otras dos. Cambio de modo, po. Y acá van en fase. ¿Lo ven? Van todas juntitas. El primer modo, no, acá esa es la Cato, nosotros somos pobres. Este modo que está acá se conoce como modo respiración o breathing. Si mi inglés no me falla, se dice breathing. Porque es como una respiración. El modo 2, 6 palinirización. Este no sé si tiene un nombre específico. Le dicen como contrafase 2, algo así. Pero eso, así era el problema. Ojalá que hayan entendido cómo se hacen estas cosas. Siempre cuando quieran dibujar los modos, fíjense bien en los vectores propios. Y eso. Oye, Pablo, una pregunta. Ujú. ¿Es mi idea o se mueven a diferente velocidad? ¿O eso es del programa? Y si es que se mueven a diferente velocidad, ¿por qué pasa eso? ¿Cómo a diferente velocidad? Es que Como... cuando ponía el modo 3, por ejemplo, como que quizás sea mi percepción, pero se mueven más lento que como se moverían en el modo 1. Ah, debe Entonces no ser sé por por qué puede ser eso. puede ser por la frecuencia. Porque piensa que en el modo 2, o sea, en el modo 1 es 2W0. En cambio, en modo 3 es 2 menos raíz de 2W0. Entonces tiene frecuencia más corta. Es por eso. Capto. Listo. Gracias. Sí. Pero qué buenas acotaciones. Ya les voy a dar 5 minutos de descanso. Ya, entonces vamos a hacer este problema. Y este problema es muy parecido al anterior, pero vamos a tener 3 masas y 3 resortes y están conectados. Entonces acá, esto se conoce como un sistema con, ¿cómo se llama? Condiciones de borde periódicos. Borde periódicas. Y aquí nos piden calcular el lagrangiano, la ecuación de movimiento. Y sí, eso es súper importante lo de la Britney. Sí. Bueno, ya. El lagrangiano, la ecuación de movimiento.
y ver los modos, ¿ya? Pero acá vamos a usar un formalismo un poco distinto porque nos preguntan sobre unas ciertas matrices que son la matriz M de la masa y la B que es del acoplamiento o couple, ¿ya? Sigue, el proceso va a ser un poco distinto a lo que les enseñé recién. Ustedes son libres de ocupar cualquiera de los dos, pero si les preguntan sobre las masas, o sea, la matriz M y B, tienen que ocupar este formalismo que les voy a enseñar ahora, ¿sí? Pero es exactamente el mismo, cambio como alguna sutileza. Entonces ya, nuestro sistema va a ser así más o menos, donde acá, aquí y aquí vamos a tener unas masas que están en equilibrio y les vamos a pegar como una pequeña perturbación, las vamos a correr un poquito de su zona de equilibrio. ¿Eso qué quiere decir? Voy a copiar este dibujito que lo voy a hacer varias veces. Que vamos a tener, por ejemplo, esta masa aquí, esta aquí y esta aquí. Y ya acuérdense, hay que poner el resorte. Y aquí. Ya, y como las corrimos un poquito de su zona de equilibrio, para poder como escribir este sistema de tal forma de que podamos como generar este círculo, una buena forma de hacerlo es escribir todo en polares, ¿ya? El caso anterior lo escribimos como es cartesianas, porque pucha, todo era unidimensional y todo, pero ahora como tenemos un anillo, lo mejor para escribir algo en forma de anillo sin tener tantos cosenos y senos es escribirlo en polares. Entonces, lo vamos a escribir en coordenadas polares. ¿Ya? Entonces, para las coordenadas polares, ¿qué necesito? Ángulos y radios. Entonces, vamos a poner ahí los ángulos y los radios, que le vamos a poner que son R. ¿Ya? Bacán. Y bueno, como lo estamos escribiendo en polares, al tiro uno tiene que saber que la velocidad en coordenadas polares sería r teta punto al cuadrado. Y como tenemos 3 tetas, tenemos que poner 3 velocidades. ¿Sí? Esto es solamente por polares, ¿ya? Y ahora la energía potencial. Y aquí esta es como, no sé si es difícil de ver, pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Piensen que como están conectados, si es que una masa comprime un resorte, la otra la puede como estirar. O sea, no, si una la estira, la otra la tiene que contraer para que se mantenga como la continuidad del resorte. Por lo tanto, pensando que esto es una pequeña perturbación, lo que yo, como corro mi resorte, sería R por el ángulo que yo me moví. ¿Sí? En este caso sería R2, acá sería R teta 1, y aquí sería R teta... Ay, este era teta 3, disculpen. Teta 3. Ya. Por lo tanto, si esta masa comprime mi resorte esto, la otra lo va a estirar. Por lo tanto, tendríamos que la elongación de aquí, voy a poner elongación, no sé, 1, que sería la elongación de este resorte, sería R teta 2 menos R teta 1. ¿Sí? Y esto viene, acuérdense, porque esto está contrayendo el resorte, está haciendo más corto, y esto que está acá lo está elongando. Por eso damos aún más. Y va a pasar exactamente lo mismo para cada uno de los resortes. ¿Sí? Entonces, para el 2, que sería el de abajo, sería R teta 3 menos R teta 2. Y para el último sería R teta 1 menos R teta 3. Y de aquí, de esta parte que está acá, que es como regresándome de nuevo a teta 1, es como lo que decía que tiene condiciones de borde periódicas. Si no tuviera condiciones de borde periódicas, no llegaría a R teta 1, llegaría a un R teta 4, etcétera, para arriba. ¿Sí? Esta es como la periodicidad de nuestro sistema. Entonces, ya teniendo esto,
escribimos nuestra energía potencial elástica. Entonces sería 1/2 de K por E al cuadrado por cada una de estas elongaciones. Teta 2, teta 1 al cuadrado, más teta 3 menos teta 2 al cuadrado, más teta 1 menos teta 3 al cuadrado. ¿Sí? Y con esto escribimos ahora el lagrangiano. Sería 1/2 de la masa por el cuadrado, teta 1 al cuadrado, más teta al cuadrado, más teta 3 al cuadrado, menos 1/2 de K por todos estos angulitos que escribimos recién. Ah, disculpen. Ahí está. Teta 2, teta 1 al cuadrado, teta 3 menos teta 2 al cuadrado, más teta 1, teta 3 al cuadrado. Ahí tenemos el tiro en Lagrange. Ya. Disculpa, Ujú, no, ¿sí? que en la potencial pusiste una R cuadrado y abajo, ¿no? Sí, se me fue. Ah, ya, ok. Sí. Gracias. Gracias a ti por decirme, si no deja a la cagada. Ahí está. Me queda mal la dimensional. Ahí está. Ya. Entonces, acá tenemos Lagrange, nos falta la ecuación de movimiento. Por cosas de tiempo, para que podamos ver los modos, y esto es como literalmente matraquear, les dejo propuesto calcular la ecuación de movimiento, pero es exactamente lo mismo que aplicar Euler Lagrange a cada uno de los ángulos. ¿Ya? Entonces, voy a ponerlo aquí como propuesto, calcular las ecuaciones de movimiento. Pero lo bacán de esto es que las ecuaciones de movimiento van a ser también muy parecidas. Y eso, la gracia de eso es porque justamente un sistema periódico. Entonces tiene sentido de que se tengan que repetir las ecuaciones. Ahí lo van a ver. Entonces la primera ecuación la vamos a escribir con las masas. Punto, punto. R cuadrado. No, lo voy a dejar así. Más K 2 teta 1 menos teta 2 menos teta 3 igual a 0. M teta 2.2 más K 2 teta 2 menos teta 1 menos teta 3 igual a 0. Sí, lo estoy escribiendo bien. Sí. Y la última es 2 teta 3 menos teta 2 menos teta 1 igual a 0. ¿Sí? Y bueno, tiene sentido. Como les dije, tiene sentido que se parezca mucho porque es justamente un sistema periódico. En el otro caso no era sistema periódico. Entonces, se generaba esta como matriz simétrica que habíamos visto. ¿Sí? Y uno también podría como escribir al tiro que W0 cuadrado es igual a K partido en M. Está súper válido, onda, yo lo haría así, pero como nos piden las matrices M y B, los voy a tener que dejar con las masas, ¿ya? Pero no cambia mucho como lo que uno va a tener al final. Entonces, ¿qué son o qué dientes son estas matrices? Bueno, la teoría nos dice que un sistema como este, uno lo puede escribir como una matriz que multiplica a las derivadas temporales, más otra matriz, que es la matriz de acoplamiento, que multiplica las variables. ¿Sí? Donde acuérdense que teta es, bueno, le voy a poner vector para que se note que es un vector. Compone a cada una de las componentes, o sea, cada una de las coordenadas generalizadas de nuestro sistema. Por lo tanto, si nosotros ya tenemos nuestra ecuación de movimiento, sí, es como mucho más fácil poder escribir estas matrices. Entonces, M tiene que ser la masa de cada una de estas. Sería M00, 0, M0, 0, 0, M. O también M10, M y
una matriz, o sea, una matriz diagonal, una matriz unitaria, sí, una matriz unitaria. Que la gente lo escribe un poquito más bonito, creo que lo hacen así. Y B va a ser, si vemos acá, sería 2K menos K menos K menos K, 2K menos K menos K menos K, 2K. Entonces esto es K, 2 menos 1 menos 1 menos 1, 2 menos 1 menos 1 menos 1, 2. Y eso, así se escriben estas matrices. Entonces siempre cuando se las pidan, bueno, primero lean el enunciado y que sepan que se las pidan, y aparecen de escribir esta ecuación de movimiento de esta forma. ¿Sí? Entonces, todo lo que acompaña a las derivadas es la matriz M, y todo lo que no acompaña a las derivadas y esté multiplicado por una coordenada es parte de la matriz K. ¿Sí? Y se escribe Disculpa. Dale. Tengo una duda. No sé si se te ocurre un ejemplo como con la matriz M, donde no sea como esa diagonal, como que haya, por ejemplo, en la esquina un M también. Ahora no se me ocurre. Tal vez como que si le agregáis un forzamiento, puede ser que ahí se te mete un M por ahí. Es como para que se te meta un M en una de la esquina, acá se te tiene que meter un M por un teta de otra coordenada. ¿Cachai? Eso es como de ahí debería aparecer. Y para Ya, que ya. eso, ¿sí? Y para que eso se degenere, lo que podría hacer es que las velocidades, una de estas velocidades la podáis escribir en función de otra. Onda, tengáis como teta 1, teta 2, punto al cuadrado, no sé, algo así. ¿Cachai? Y ahí se te podría meter como algo en la matriz M. ¿Sí? Puede pasar, yo he visto problemas de eso. Puede ser, sí, y que igual es un péndulo doble, así que tiene sentido. Sí, era un péndulo doble, ¿verdad? Sí, Sí. sí, sí. Ahí se te mete porque la velocidad con la que gira el péndulo de abajo depende de la velocidad del de arriba. O más que la velocidad, la coordenada de una depende de la otra. En cambio, en estos sistemas como que no. Sí. Entonces, bueno, uno escribe así las matrices. Y ahora, ¿cómo vemos los modos usando estas matrices? Bueno, vamos a asumir soluciones armónicos, que es lo mismo que le acabo de decir sobre que vamos a asumir que esto es más o menos una amplitud con una exponencial imaginaria. Pero cuando nosotros lo estudiamos y lo tengan que graficar o cosas así, pongan la parte real. Sí, acuérdense de mi parte real. Y bueno, aquí sabemos que esto es igual a menos w cuadrado teta e a la i wt. Por lo tanto, como nosotros tenemos esta expresión que está acá, en función de los teta, vamos a reemplazar esto aquí. Entonces, si quieren le voy a poner acá un asterisco. Eso nos daría b por teta punto e a la i wt menos w cuadrado m teta e a la i wt igual a 0. O también si lo quieren escribir más bonito sería b menos w cuadrado m teta e a la i wt igual a 0. Y usando este formalismo, ahora lo que tienen que hacer es calcular el determinante de esta matriz que se está generando acá. Calcular el determinante e igualarlo a 0. Y si se dan cuenta es como muy parecido al formalismo que le enseñé antes, pero acá cuando lo escribís con las matrices EM y todo eso, te queda un poco engorrosa la matraca porque se te van a meter unos K y cosas de ese estilo. Sí. Entonces lo único que habría que hacer entonces es diagonalizar la siguiente matriz. La voy a escribir
KM menos K menos K menos K, 2K menos W cuadrado M menos K menos K. Calcular el determinante e igualarlo a 0. Ya. O también por honor al tiempo, voy a saltarme esta matraca, porque literalmente es calcular el determinante, y voy a escribir la expresión más reducida de esto. ¿Ya? Así que igual les voy a poner acá para el lector. Obviamente en una prueba no la hagan, porfa, no la hagan, si no me voy a enojar. Pero yo lo voy a hacer por tiempo, porque lo importante al final son los modos. Digo, analizar. No darle. Entonces, ya algo analizable, escribirla, matraquear harto. Lo que vamos a encontrar es que el polinomio que diagonaliza esta cuestión es más o menos así. Ay, W cuadrado. Donde, bueno, como pasaba en el caso anterior, esto va a ser 0 cuando W1 sea igual a 0, que sería nuestra primera frecuencia, y cuando esto de acá también sea 0. Entonces, esto de que está acá, uno lo ve y dice como, what the fuck, ¿qué hago? Pero esta cosa la podemos escribir como un polinomio. Sí, en las tareas hay que hacerlo, pero igual existe algo llamado calculadora de matrices. Entonces ahí lo ponen ahí y ya tienen la matriz, saben a qué tienen que llegar. Y creo que las también dan los pasos, así que igual ahí como que háganlo, así como al menos escriban un poquito, como, ya, acá está el polinomio y de ahí chantan, porque lo importante al final es que lleguen a las frecuencias. ¿Sí? Pero igual escríbanlo, onda, si se pasan muchos pasos, pongan como, puta, esto lo calculé con calculadora de matrices o matemática. Como para que sepamos que no se están copiando, sino que están usando la calculadora. Entonces ya, esto que está aquí, uno lo puede escribir como un binomio, donde sería algo como este estilo. Sí, tiene sentido, porque esto al cuadrado te da este valor que está acá, la multiplicación de este te va a dar este que está acá, y bueno, la multiplicación de este al cuadrado sería este término que está acá. Y aquí pasa algo muy interesante que no pasaba en el caso anterior, que aquí vamos a tener dos frecuencias que van a tener el mismo valor, que va a ser raíz de 3 W0. Ya, y esto, cuando le ocurra esto, no entren en pánico, esto es normal. Yo les dije que los modos normales es cuando uno tiene el sistema con ciertas cantidades de frecuencias, o sea, tiene la misma frecuencia. Y para la misma cantidad de grado de libertad tiene que tener la misma cantidad de frecuencia, pero puede ser que hayan frecuencias que se repitan, ¿ya? Y cuando pase esto, uno dice que el sistema está degenerado. ¿Por qué? Porque hay dos frecuencias con la misma frecuencia. Sí. Muy bien. Este es el sistema Carol Dance. Exacto. Está bien, ¿no? 0. Sí, está bien. Sí. No, espérate, es W. Según yo es W solo. Pero, ¿qué dice esta matraca? Ser igual a 0. No, es solito. Es sin los cuadrados. Porque piensa que se te tiene que hacer esto 0, po. Entonces te va a dar que W cuadrado es igual a 3W0.
Entonces ahí tiráis la raíz y tenéis los W solitos. Entonces ya. Bueno, si tienen frecuencias iguales, o sea, si tienen 2 o más frecuencias iguales, tienen un sistema degenerado de generación 2. ¿Ya? O generación, no, generación 2, sí. Y bueno, para poder ver los modos hay que calcular los autovectores. Que se hacen exactamente como lo hicimos en la parte anterior. ¿Sí? Entonces, también por honrar tiempo, voy a escribirles cuáles son, pero se hacen exactamente de la misma forma, chiques, así que no se preocupen. Entonces, para la frecuencia 1, después de un cálculo brígido, nada, mentira, si no es tan brígido, nos va a dar que el vector propio es más o menos este. Este sí tengo la normalización porque me dijeron cuál era, pero no la voy a poner, o las voy a poner acá al lado. Pero al menos si me ponen la cursiva arriba, está todo bien. ¿Sí? Y bueno, ¿qué pasa con este sistema? Como vimos en el caso anterior, cuando todos van al mismo lado, tienen el mismo signo, es un sistema que está en fase. Entonces, ¿cómo uno dibujaría este sistema? Qué bueno que copié esto. Un sistema en fase sería que si esta pelotita se va para acá, esta también se va a mover para allá, y esta también se va a mover para allá. Entonces, si esta se mueve para allá, esta se mueve para allá, y esta se mueve para allá. Y va a pasar lo mismo que en el caso anterior, pues. Si se mueve para el otro lado, las demás las va a seguir. Si esta se va para allá, esta también va a ser para allá. ¿Sí? Así que acuérdense, siempre cuando quieran ver cómo dibujarlos, vean los modos. Ya los modos son lo más importante. Y bueno, este es un sistema que está en fase. Y algo interesante de este sistema es que los resortes no se van a comprimir. Porque tanto en fase, más encima tiene la misma amplitud, entonces como que el resorte solamente se va a mover, pero no se va ni comprimir. Y tiene sentido porque la frecuencia va a ser 0. Entonces ahí va a ser como un coseno de 0 al final, la parte real. Entonces el resorte en verdad no se comprime, sino se mueve, se traslada. Muy cool esa cuestión. Veamos como el otro caso. W2 igual a W3. Y eso es igual a R de 3 W0. En este caso, vamos a tener que los modos van a ser más o menos 1, 1, menos 2. Y normalizado sería 1 partido en raíz de 3, 1, 1 menos 2. Y bueno, acá vamos a tener que 2 van a estar en fase, pero la otra va a estar en una desfase. Una desfase con una amplitud un poco más grande. Entonces, para dibujarlo, sería que si esta se mueve para allá, se mueve para allá, esta se mueve también para allá, pero la otra se mueve para el otro lado. ¿Sí? Entonces, si esta se mueve para allá, esta se mueve para allá, y esta se mueve para el otro lado, y tiene una amplitud un poco más grande. Y va a pasar lo mismo para el caso entonces. Si se mueve esa para allá, la otra se mueve para allá, y esta flecha que está acá apunta para el otro lado. Ahí me quedo toda fea. Y bueno, ¿y qué pasa entonces con el otro vector? ¿Sí? Como porque necesitamos otro vector que me diagonalice la base. Bueno, como se hacía en... Sí, tenéis razón, es raíz de 6. Ajá, sí, la tenía acá escrita y no la puse. Estaba mirando la de arriba. Sí, es raíz 6. Muy ¿Y bien. eso teta es 2 y 3 o es 1, 2? No. Este es... Mejor le voy a poner así. Pongámosle teta 1, teta 2.
Porque como se hacía en álgebra lineal, uno cuando tenía un valor propio con multiplicidad 2, para sacar la otra, habían dos formas de hacerlo. Era buscar un vector normal a estos dos que están acá porque se tienen que cumplir que sean ortonormales, o lo otro usar como, no me acuerdo cómo se llama el caballero que inventó esto, pero había otro método. ¿Sí? Entonces, para calcular, por ejemplo, el que viene, habría que encontrar un vector que sea normal a los otros, o sea, a los que ya hemos calculado. Sí, pero va a tener la misma frecuencia. Entonces, si hacen eso, lo voy a escribir acá. Calcular vector ortonormal a θ1 y θ2, van a calcular θ3. ¿Sí? Y eso literalmente, sí, eso, Gram-Schmidt, creo que así se llama. Bueno, hace años que no hago Gram-Schmidt, como yo agarro las cuestiones y hago producto punto entre esas, y veo hasta que me salga algo. Sí, era algo así. Y este es más o menos 1 menos 1 y 0. Y normalizado, ahora sí voy a verla bien norma, es 1 partido en raíz de 2, 1 menos 1 y 0. Y bueno, acá pasaría lo mismo. ¿Qué pasa? Vamos a tener dos que van a estar en desfase, pero una va a estar en reposo. Entonces, ¿cómo quedaría esto dibujado? Si esta se mueve para allá, esta que está aquí se tiene que mover para el otro lado. Y la otra se va a quedar ahí quietita, pobrecita, no se quiere mover. Esto es muy parecido a lo que va a pasar, como lo que les mostré en la simulación. Se va a quedar literalmente quieta y la otra se va a empezar a mover. Y va a pasar lo mismo para el otro lado. Entonces, y dibujamos los resortes. Entonces, esta se va a mover para allá. Y esta se va a mover para allá. Eso. y si se dan cuenta, es exactamente muy parecido a cómo estudiamos al otro resorte. Solamente que el sistema es un poco más complejo y la simetría igual es distinta. Y bueno, hay una degeneración, que esa es como la gracia de esta cosa, que vaya a tener que este que está aquí y este que está aquí van a oscilar a la misma frecuencia. Pero para un caso, todas las pelotitas se van a mover, pero para otro caso, una se va a quedar quieta. Y solamente es porque el modo es distinto, pero tiene la misma frecuencia. Muy cool esa cuestión. Eso. Tengo una pregunta Sí, dale. sobre este. Ujú. Que al final, cualquiera de las tres, ¿cómo? Porque el mismo modo serviría como aplicado a cualquiera de las tres como pelotitas. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo No lo sé sé. que ¿Cómo se refleja eso? Como, o ya sea, si la matemática te lo entrega, ¿cómo ves eso? ¿Cómo interpretas eso? O al revés, ¿de dónde? No sé. ¿Cómo hay se refleja eso en la matemática, como en el cálculo? como, espérate, no te entendí. La pregunta es como que Que se al escuchó final, cortada. si uno Dale. ve el último modo, Ujú, em, cualquiera de las tres pelotitas podría ser la que esté anclada. ujú, sí, exacto. Puede ser cualquiera. Em, ¿Cómo se ve como en la matemática? Es que encima es como que les mentí diciendo que existe una pelotita 1, una pelotita 2 y una pelotita D. No existe eso en los sistemas periódicos. Solamente tenéis pelotitas que entre ellas interactúan de cierta forma, da esta matriz que teníamos acá arriba. Entonces, uno le da como un orden, como para no perderse, ¿cachai? Como para relacionarlo con lo que tenía antes. Pero sí, pues, onda, es muy válido que yo haya dicho que esta es la pelotita 1, esta es la pelotita 2, esta está relacionada con esta está relacionada con este, pero también es muy válido que yo tenga esta como mi pelotita que está acá, ¿cachai? Entonces, lo importante es interpretar como, no cuál es, sino lo que está pasando en el entorno. Que sí o sí una pelota, mientras la otra está en desfase, tiene que quedarse quieta. Perfecto. Y
porque nos saltamos toda la matraca. Entonces, Sí, nosotros estamos podríamos haber llegado en vez de lo que llegamos, ponte tú a 1, 0, menos 1, habría sido, porque sería el mismo modo. En fin, dado que da lo mismo el orden de las tres pelotitas, 1, 0, menos 1 sería, en teoría, interpretable como el mismo movimiento. Sí, y está bien. Entonces, y habríamos podido llegar a eso si hubiéramos hecho la matraca, así como, ¿habría sido una respuesta a la que uno podría llegar? Según yo, sí es válido, es como, depende mucho cómo escribáis. Sí, eso es verdad, como que igual es que te dé esta forma es solamente por cómo escribimos el ansatz, pero igual puede ser que te dé 1, 0, menos 1, solamente como escribí la función al final, o sea, como escribes tu sistema de ecuaciones, onda, si tu sistema de ecuaciones lo escribes como esta que está acá abajo, como así que no te quede como una diagonal bonita, igual te puede llegar a eso que está ahí, como el 1 menos 1. Pero sí, como que esa solución es igual válida. Pero según yo, esta es como la más común que te dé, si es que dejáis como la cuestión como diagonal. Sí, Ya, ok, sí, gracias. sí. Dale, dale. Hagan la matraca, chicas. Yo me lo salté, pero solamente por el tiempo, porque yo sé que tienen clases como a las 4:15, algunos de ustedes. No sé si subírsela. A ver. Ya. O sea, ustedes díganme, si quieren que les suba la matraca, porque les puedo escribir la matraca a los lados que no escribí. Pero igual sería bueno que la hagan. Así como. Ah, ya me dijeron, nada, no lo voy a hacer, listo. Lo importante, de verdad, como quiero recalcar esto. Lo más importante de esto no es la matraca, porque la matraca, si se dan cuenta, es una matraca que ya han hecho antes, lineal, y la van a seguir haciendo en todos los ramos físicos y creo que en los astrónomos también. Lo importante es el significado físico que le demos, como cómo se mueven estas cosas en verdad. ¿No? Eso es lo más de todo esto. Eh, pero eso. Así que no sé si alguien más tiene una duda, alguna consulta. Ah, ya, es como. eh, mm, llevaría. Yo igual les diría que, puta, si les dicen que hagan formalismo de pequeñas selecciones, lo tengan que ocupar. Pero sí, si les piden explícitamente que usen el formalismo, ocúpenlo. Si no, igual pueden llegar y aproximar, pero igual tengan cuidado cuando llegan y aproximan. El formalismo está hecho como para que los errores se disminuyan, porque uno cuando de repente aproxima a lo loco, como que puede dejarla en verra. Ah, ¿y por qué calculé un vector ortonormal al final? Porque como el sistema es degenerado, o sea, hay dos frecuencias iguales, esto no se lo dije, pero uno, para poder escribir como la solución general del sistema, tiene que tener para cada una de las frecuencias un vector. Pero ¿qué pasa? Como tenemos dos frecuencias iguales, me faltaría un vector para mi base. Entonces, ¿de dónde saco ese vector de mi base? Bueno, yo sé que estos vectores sí o sí tienen que ser ortonormales entre sí. Entonces, si calculo un vector ortonormal entre los que ya calculé, me va a botar el último vector que tiene la misma frecuencia que el otro vector que está acá. Como va a tener la misma frecuencia que este y van a tener algo como del estilo teta igual a teta 1 y W1T más teta 2 y W2T más teta 3, que es el que acabamos de calcular, y W2T. ¿Por qué? Porque la base necesita tener tres vectores. Sí, sí, pero eso solamente, háganlo solamente si tienen degeneraciones. Si no tienen generaciones, tienen que calcularlos porque los van a poder calcular. ¿Ya? Solamente cuando tienen degeneraciones. Eso, chiques, si estamos en la hora, yo me tengo que ir a una reunión, así que les vaya muy bien. Espero que les haya servido harto el out. Y eso. Que les vaya muy bien. Feliz jueves.